El libro de los Hechos de los Apóstoles. Un libro indiscutiblemente histórico, sí, pero que va sentando las bases de lo que tiene que ser la iglesia. La iglesia como la conocemos hoy en día, entiéndase por iglesia esto, una parte grande o pequeña del cuerpo de Jesucristo, a donde hay dos o tres reunidos en el nombre del Señor, ahí está el Señor en medio de nosotros, aquí está el Señor en medio de nosotros, y junto con lo que empezamos a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, más adelante ya, complementado con lo que dicen las cartas de Pablo, de Pedro, de Santiago, etcétera, se puede ver en el contexto de cómo debe de ser y cuáles son los principios doctrinales, o sea, del cuerpo de enseñanza cristiana, y cómo es que nos debemos de conducir como hijos de Dios, como parte de la iglesia, en medio de el tiempo que nos está tocando vivir. Ya mencioné Mateo 24, ya mencioné Marcos 13, que habla de los fines de los tiempos, y tal cual, cuando tú prendes las noticias y oyes de guerras y rumores de guerra y todo esto que estamos viendo, y bueno, cuando la pandemia, pues que habrá también enfermedades en varios lados y cosas así, pues no nos cabe la menor duda de que efectivamente estamos en los postreros tiempos. Y empezamos a ver cómo se organiza la iglesia, qué ministerios están activos, entiéndase por ministerios, qué formas de servir al Señor ya están vigentes en el Nuevo Testamento, que están perfectamente reguladas como tienen que ser. Y les digo esto porque dentro de las señales del fin de los tiempos o de los postreros tiempos, aparte de las enfermedades y las pandemias, aparte de las guerras y los rumores de guerra y estas cosas, también está la proliferación de falsos profetas y de falsos maestros. Y el Señor Jesucristo nos dice, mira, para que cuando pase, no te alarmes, porque yo ya te lo dije desde antes. Entonces, hoy en día, aparte de sí, las guerras y las noticias estas de nación contra nación, reino contra reino, debemos de saber que abundan, que pululan los falsos maestros y los falsos profetas en medio de nosotros, y hay que tener muchísimo cuidado de ellos. Yo los veo anunciados en la televisión y ahí en el Facebook y todo eso, y gran campaña en no sé dónde. Yo digo, bueno, es que ese tipo que está anunciando esta campaña está loco de remate, está loco lo que le sigue de loquísimo. Pero ponen una Biblia en el piso y dice, es que yo tengo este poder que Dios me da. Y pasa la gente y no puede pasar de donde está la Biblia y empiezan a brincar y se caen y cosas por el estilo. Y yo digo, yo no niego que haya poder en la sangre de Cristo y en el nombre de Jesús, pero eso de que se caigan en una línea imaginaria, ¿en qué glorifica al Señor? ¿Y como para qué sirve? Y más este personaje que cambió su nombre a efectivo, o sea, va sobre la lana descaradísimamente. Y este es un botón de muestra, ¿no? Pero como hay muchísimos, unos mejor disfrazados que este descaro. Y tú dices, bueno, este personaje está re loco, si es cristiano o no es cristiano, Dios conoce los corazones. Pero yo digo que están más locos los que lo siguen, porque están viendo semejante cosa. Y es que yo he sido edificado por predicaciones de tal o cual. Sí, yo también, pero examínalo todo, dice la Biblia, y retén lo bueno. Entonces, este tipo de cosas realmente conmueven y dices, ¿cómo es posible que el cuerpo de Cristo, los cristianos, se vayan con la finta? Y sí, lo dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y no queremos que nos falte conocimiento, y por falta de conocimiento o podemos caer en esa exageración y seguir a estos falsos maestros, o nos podemos privar de otras bendiciones que el Señor tiene para nosotros como hijos de Dios.
Entonces vamos por favor a Hechos de los Apóstoles, al capítulo 13, y dice así la palabra de Dios. Hechos 13, versículo 1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ahí es en Antioquía que por primera vez se le dice a los cristianos, seguidores de Jesús, discípulos de Jesús o cristianos pequeñitos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, o sea, había dos tipos de pastores en Antioquía. Y dice que eran profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ministrando estos al Señor, ellos estaban sirviendo al Señor en un servicio como estaban predicando la palabra en la asamblea pública. Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Versículo 4, ellos entonces enviados, esta palabra enviados es la palabra en el griego apostelos, de donde viene la palabra apóstol, eran apóstoles. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y llegando a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas, etc. Ahí ya empiezan los viajes misioneros de Pablo y en este caso de Bernabé. Pero yo quiero que antes que profundicemos en lo que hizo Pablo y Bernabé y sigamos con este estudio del capítulo 13, que nos concentremos en el versículo 1, que dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Cuando hablamos de maestros, a nadie nos cuesta trabajo identificar qué es un maestro. Un maestro es alguien que enseña. La palabrita ahí dichosa en el griego es un didáscalo, o sea, donde viene didascalía o enseñanza o estas cosas que se traducen al español. Es un didacta, alguien que enseña. Y cuando hablamos de maestros, bueno, no cuesta trabajo identificar a un maestro. Pero dice también la Biblia que junto con los maestros, los pastores de esta iglesia de Antioquía, los líderes espirituales que estaban al frente de esta iglesia en Antioquía, que había también profetas, y nos vienen los nombres de los profetas, o de algunos de ellos. Estaba Lucio de Cirene, Níger, Simón, Naén, etcétera. Vienen varios nombres. Estos nombres que se mencionan ahí, incluyendo Pablo y Bernabé, o eran maestros o eran profetas. Y bueno, el tema de esta mañana es el profeta. ¿En qué consiste este ministerio? ¿Hay profetas hoy en día? Sí hay, pero hay que tener mucho cuidado de cómo se identifican. Mira lo que dice, por favor, Efesios capítulo 4. Efesios 4 dice, el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hoy en día, sí hay profetas, dice Efesios 2:20, que los profetas, entre otras cosas, ponen el fundamento, que el fundamento, la palabra de ángulo es Jesús, o sea, predican el evangelio, esencialmente a donde Cristo no había sido antes predicado, junto con los apóstoles. Y también dice la palabra de Dios en 1 Corintios 14:3, que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Yo creo
que después de estudiar Hechos de los Apóstoles, vamos a estudiar la primera carta de los Corintios, porque se complementa muy bien con lo que enseña Hechos de los Apóstoles. Entonces, quiero que entiendan, por favor, que hoy en día sí hay profetas, pero desde luego que no tienen la autoridad que tenían los profetas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento lo que decía el profeta era palabra de Dios. En cambio, ahora dice la Biblia en Pedro que tenemos la palabra, segunda de Pedro 1:19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahorita, la autoridad máxima del cuerpo de enseñanza cristiana, de la doctrina cristiana, o sea, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios manda? ¿Qué es lo que Dios dice que tenemos que hacer? Está aquí, en la Biblia, en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento sí había la Moisés, la ley, los profetas, pero también lo que decía el profeta era palabra de Dios. Hoy en día no. Hoy en día es la Biblia. Vamos a encontrar que de los 5 ministerios que hay, que son profeta, apóstol, evangelista, pastor y maestro, estos 5 ministerios siguen vigentes. ¿Por qué sé que siguen vigentes? Porque dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y para qué son estos 5 ministerios? Para adiestrarnos a cada uno de nosotros, para que podamos realizar la obra del ministerio que compete a cada uno de nosotros. Pero cada uno tiene su especialidad. No nos cuesta trabajo. ¿Cuál es la especialidad del maestro? Pues enseñar. ¿Enseñar qué? Pues enseñar la Biblia. ¿Cuál es la especialidad del evangelista? Pues tampoco nos debe de costar mucho trabajo. ¿Por qué? Porque el evangelista enseña la Biblia, pero está enfocado en predicar el evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. El pastor, ¿qué es lo que hace el pastor? Pues el pastor, por definición, da de comer a las almas, y ahorita casi que cualquier líder espiritual que está al frente de una iglesia le decimos pastor, y no está tan mal. ¿Por qué? Porque tanto el profeta como el apóstol, como el pastor, el evangelista y el maestro, todos enseñan la Biblia, pero cada uno tiene su especialidad. Bueno, hoy en día el profeta se debe de contar o como alguien que sí es un ministro de tiempo completo. ¿Por qué decimos de tiempo completo? ¿Que hay cristianos de medio tiempo? Bueno, cuando digo de tiempo completo me estoy refiriendo a que de eso vive, a eso se dedica. Recibió un llamado a la manera de Primera de Timoteo capítulo 3, que dice Primera de Timoteo capítulo 3, que si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguno quiere ser supervisor o quiere ser líder espiritual de una congregación, buena obra desea. Y ya te dice ahí las características de un pastor, de un obispo. Cualquiera de estos 5 ministerios pueden estar al frente de una iglesia. Y a mí me interesa muchísimo que desde ahorita te caiga el 20, porque ahorita estoy seguro que por lo menos hay 2 pastores llamados de tiempo completo. O sea, nos llamó el Señor para dedicarnos a enseñar, para dedicarnos a alimentar a las ovejas. Pero en medio de nosotros hay maestros también. En medio de nosotros, quién sabe si haya por ahí algún profeta que no he identificado. En medio de nosotros va a haber algún evangelista que no he identificado. A lo mejor ya está aquí, a lo mejor todavía no llega. Pero de que está en medio de nosotros, está en medio de nosotros. Pero hay que aprender para no ser destruidos y para no caer en exageraciones, para no caer en desequilibrios, entender qué es lo que hace cada quien. Entonces, un profeta es como un pastor, hazte de cuenta, que ha sido llamado para que se le confíe el ministerio
de gobierno en la iglesia, si lo quieres llamar así, o el obispado dentro de la congregación, que ya después veremos qué es lo que tienen que ser, cómo tienen que ser los obispos, cómo se sostienen los obispos, etcétera, etcétera, o los pastores. De manera general te digo, a cualquiera que está enfrente de una congregación, le decimos pastor. Muchos de esos pastores son apóstoles, muchos de esos pastores son evangelistas, muchos de esos pastores son maestros, y profetas, la verdad que conozco muy pocos, si no es que a ninguno, pero de que los hay, los hay. Entiéndase por profeta, no el que da una predicción al futuro, porque toda la revelación con lo que va a pasar, está pasando y pasará mañana, pasado mañana, el año que entra, y así hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ya está revelado en la palabra de Dios. Entonces no hay tal cosa que hoy se levante alguien y diga, es que yo soy profeta del Dios Altísimo, yo soy profeta del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y te suelta un chorizo mareador. Nuestra responsabilidad es no creerle, porque en Primera de Corintios, capítulo 14, mira, en el Antiguo Testamento dice que el profeta que daba una palabra de Dios como de parte de Dios y no se cumplía al 100%, lo mataban a pedradas. Entonces allá tú si te querías aventurar a decir que eras profeta. Porque si no se cumplía al 100% lo que tú decías como palabra de Dios, se te apedreaba. ¿A cuántos no conocemos hoy en día que si estuviéramos en el Antiguo Testamento estarían lapidados? ¿Por qué? Porque se aventuraron a decir, el Señor regresa en tal fecha y el arrebatamiento de la iglesia va a ser en tal fecha, y la cambian 2 o 3 veces a lo largo de su ministerio, pero ya no es lo mismo que el profeta del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ahorita la autoridad máxima está en la palabra de Dios y la revelación de los acontecimientos futuros está en la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué queremos un profeta? Bueno, profeta es aquel que habla inspirado por el Espíritu Santo y que nos da a conocer en esencia lo que enseña la palabra de Dios, como cualquiera de los otros 5 ministerios. Tienen por ahí su especialidad los profetas. Una de ellas puede ser, aunque esta está más clavada en el ministerio de apóstol, predicar a Jesús, poner el fundamento de Jesús, de la doctrina cristiana, a donde Cristo no había sido predicado, como le hizo Pablo, como le hizo Bernabé. Ellos eran apóstoles, no eran de los 12 apóstoles del Cordero. De los 12 apóstoles del Cordero, solamente los 12 que estuvieron siguiendo a Jesús del bautismo de Juan y que fueron testigos de la resurrección de Jesús. Solamente esos 12. Que entonces no hay apóstoles después de esos 12. Sí hay. Ahí está Bernabé y ahí está Saulo de Tarso, o el apóstol Pablo. Pero no de los 12, de esos 12, solo esos 12. Y ponen el fundamento. Oye, es que ya pusieron el fundamento los 12. No, Pablo puso el fundamento en toda Asia Menor, a donde no había sido predicado Jesús a los no judíos, a los gentiles. Entonces, hoy en día, aunque usted no lo crea, hay lugares a donde Jesús no ha sido predicado. Entonces llegan, predican a Jesús, ponen el fundamento, y parte de ese ministerio también compete al ministerio o a la chamba de un profeta. En Primera de Corintios 14 les decía, ahora la responsabilidad de cuando uno escucha qué es qué, palabra de Dios, ya recae directamente sobre nosotros, no tanto sobre el que da palabra de Dios, porque dice que todos pueden profetizar en un momento dado para que todos aprendan, pero que juzguemos nosotros la palabra que se da como palabra de Dios.
Dice, y los demás juzguen. Oye, pero no dice la Biblia que no juzguemos. Bueno, que no juzgues en el sentido de que vas a condenar a alguien, pero dice la Biblia, juzgad con justo juicio. Entonces yo me voy a poner bien abusado, y si alguien dice, es que yo soy profeta de Dios, y el Señor dice esto y esto y esto y esto, y lo que está diciendo que dice el Señor está de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice, bueno, puedo pensar que chance y puede que sea realmente un profeta. Pero si dice cosas que están en contra de lo que dice la palabra de Dios, pues ya tengo la palabra profética más segura, entonces yo ya voy a saber si es un falso profeta. Hay muchísimos falsos profetas, se levantarán muchos falsos profetas, se van a levantar muchos falsos maestros, nos advierte el Señor Jesucristo. Y claro que es de tener cuidado. Fíjate lo que le dice Pablo al pastor Timoteo. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, o sea, que enseñes la Biblia, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, o sea, con doctrina cristiana, con lo que enseña la Biblia, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Sabes que la sana doctrina se sufre? ¿Por qué se sufre? Porque a nadie nos gusta que nos digan que tratemos bien a la esposa. No se acalambren, esposas. A nadie nos gusta que nos digan, trátala como a vaso más frágil, ámala como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia, se sacrificó por ella. Y no seas áspero con ellas, del griego sangrón. Fíjate que cuando yo leía áspero con ellas, yo decía, pues que seas violento, ¿no? Que seas, no sé, violencia verbal o de estas que están tipificadas, que hay hasta económica, cuando no te mochas con ellas y cosas así. Pero no, la palabra que se usó, no seas áspero con ellas, es una palabra que quiere decir amargo. No seas amargosito con ellas. O sea, no seas sangrón. No seas pesado con ellas. Oye, eso es sufrir la sana doctrina. ¿Por qué? Porque si yo he maltratado a mi esposa, porque si yo le he hablado mal, las esposas, si no han respetado al marido, oye, eso se sufre. Esposas, someteos a su esposo, obedezcan a su esposo, respeten al esposo, así como respetan a Jesús, las mujeres estén sujetas a sus maridos. Eso se sufre. ¿Por qué? Porque tu marido no es Jesús. Y tú hablas con las mujeres y dices, oye, es que la Biblia dice que se sujeten como la iglesia se sujeta a Cristo. Pues sí, sujetarse a Cristo está bien, pero sujetarse a así me han dicho. No, me han dicho peor. Sujetarse a esto, no, pues es que sí, porque la sana doctrina, la enseñanza bíblica, se sufre. Oye, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No os venguéis por vosotros mismos. Da lugar a la ira de Dios. Y uno dice, es que yo tengo facultad de ir con ese tal por cual y arreglarle su asunto. De una u otra manera se lo arreglo porque aparte puedo. Pero ¿qué dice el Señor? Te tragas tu orgullo, te tragas tu coraje y no solamente te vas a ir a vengar, vas a orar por él. Ay, Señor, sí oro, pero para que te lo lleves. No. Tienes que orar por él para que le resplandezca la luz del evangelio, para que se salve, para que alcance de Dios misericordia. Eso es sana doctrina. Eso está en la palabra de Dios. Y es por eso que dice la Biblia que va a venir el tiempo a donde no sufran la sana doctrina, porque la sana doctrina se sufre. En otras palabras, cuesta trabajo parecerse a Jesús. Cuesta trabajo seguir los principios bíblicos. Cuesta trabajo
tratar de vivir de acuerdo a lo que enseña la santa palabra de Dios cuesta trabajo. ¿Y sabes por qué cuesta? Porque lo bueno cuesta. Pero dice que en estos tiempos en los que tú y yo nos está tocando vivir, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas, a los cuentos chinos. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, le decía Pablo al joven pastor Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, con toda paciencia, con toda doctrina, con lo que enseña la santa palabra de Dios, porque hay tiempo y a todos nos gusta que nos digan, es que decláralo y vas a ser multimillonario. Declara con tu boca que vas a ser rico y se va a abrir la ventana del cielo y te van a caer los millones y los millones y los millones. ¿En dónde está eso en la palabra de Dios? Pero claro que es dulce oír eso. ¿Sabes qué no es dulce? Cuando te equivocas, cuando pecas, cuando maltratas a la esposa, cuando menosprecias al esposo, cuando eres rebelde con tus padres. No es dulce el oír, ¿sabes qué? Arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Eso no es fácil, pero ¿sabes qué es bien fácil? No importa lo que hagas, el Señor es lleno de gracia, es lleno de misericordia, Él te recibe, Él te ama, sí, pero también dice que no te engañes, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aunque seas muy cristiano, aunque seas muy cristiana, si no hacemos las cosas como Dios manda, se cosecha. Y se cosecha para la carne dolor. El infierno de los cristianos está en la tierra. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque a Dios nadie se le escapa. Claro que es bien bonito decir y oír nada más. Creo que hasta así se le dice la doctrina de la hipergracia. Pero esa hipergracia y todo es gracia y el Señor sí que perdona y todo eso casi es que enseñan, que te dan permiso de pecar, que de todas maneras la gracia del Señor es muy grande. Sí es cierto, la gracia del Señor es muy grande, pero hay consecuencias por el pecado. Y se tiene a fuercita que predicar en contra del pecado y de las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es lo que hace, redarguye del pecado. ¿Para qué? Para que nos alineemos por la derecha. Pero si nada más se predica prosperidad y nada más se predica salud y nada más se predica lo bonito de la palabra de Dios sin considerar el precio que hay que pagar para obtener estas bendiciones, entonces no se está sufriendo la sana doctrina, nada más está con comezón de oír. O sea, es que entonces, ¿por qué se llenan esos grandes eventos y por qué se llenan esos grandes auditorios cuando tal o cual pastor entre comillas, apóstol entre comillas, profeta entre comillas, los llena? Porque ¿sabes qué? Porque es un entretenimiento excelente. Porque entretiene mucho, entretiene muchísimo, entretiene como ver un TikTok en tu dispositivo, en tu teléfono, entretiene mucho saber qué es lo que está pasando en el Medio Oriente. Y te lo dicen con pelos y señales y todas estas cosas, y sales de ahí y dices, ¿y esto como para qué me va a servir? Aparte de que es una historia bien bonita. Entonces mejor veo un documental, mejor me entretengo de otra manera. Dice que tienen apariencia de que puede servir para algo, pero no tienen valor alguno en contra de los apetitos de la carne.
porque entras y sales con muchísima información, a lo mejor con muchísima información profética o histórica o de lo que está pasando en este planeta, pero eso ¿cómo me va a servir para tratar bien a mi esposa? ¿Eso cómo me va a servir para educar adecuadamente a mis hijos? ¿Eso cómo me va a servir para respetar a mi marido? ¿Eso cómo me va a servir para tratar de ser mejor persona en mi trabajo? ¿Por qué? Porque si hablamos de entretenimiento, pues entretiene bastante, pero de ahí a que sea de Dios eso, no. Por eso hay que tener mucho cuidado. Te encarezco, es un ruego profundo y te lo encargo delante de Dios y te lo encargo delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la Biblia por el amor de Dios, no las noticias de la televisión. Que prediques la Biblia, no mafufadas que tienen que ver con que tú declaras y vas a ser multimillonario. Oye, que Dios no suple nuestras necesidades. Sí, sí suple nuestras necesidades. Y en un sentido todos nosotros debemos ser ricos. Fíjate que dije ricos y no millonarios. ¿Por qué? Porque ricos es al que le alcanza. Tenga mucho, tenga poco, le alcanza. Y en esto sí cuadra perfectamente la palabra de Dios. Que el que recogió poco no le faltó. Y al que recogió mucho no le sobró. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. No, Dios no está peleado en que poseamos muchos bienes materiales. El amor al dinero, dice la Biblia, el amor al dinero, esa es la raíz de todos los males. Oye, es que dice la Biblia, el dinero es la raíz de todos los males. No, no, Señor, no. El dinero no. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y hay quien veladamente o descaradamente enseñan que debes de tener amor al dinero, porque si no tienes muchísimo dinero en tu cuenta bancaria, entonces no eres bendecido por Dios. Hazme favor. Y el Hijo del Hombre, porque así lo declara el Señor Jesucristo, decía, mira, hasta los zorros tienen madrigueras y el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. Se va a celebrar el Domingo de Ramos. Hosana al que viene el Hijo de David. Hosana al Rey de Israel. Y entra Jesús a Jerusalén. ¿En qué crees que entró? ¿En un percherón? ¿En un pura sangre? Entró en un burrito prestado. Ni siquiera en la mamá burra más grandecita. En un burro y prestado. Hoy en día te puedes comprar un burro, y no es cuento, por 500 pesos. Ay, ¿a poco? Sí. Porque la gente está tan pobre que los burros así en las rancherías se dan, les das 500 pesos y te llevas al burrito para tu pastorela. Y así entró Jesús. Entonces, no es de que, y pregunta, ¿que Jesús no era bendecido? La respuesta es claro que era bendecido y nació en un pesebre, no nació en el Ángeles. Y nació en un pesebre, no nació en un hospital con todas las comodidades. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Sí es cierto que debemos de ser ricos, pero ricos en bendiciones. Y en ese sentido todos somos. ¿Por qué? Hoy te levantaste en la mañana, bueno, espero, ¿verdad? Que te hayas levantado y te hayas bañado con agua calientita. Y si hoy no te tocó baño, pues ayer o algún día de la semana. Pero nada más le hiciste así y salió agua caliente. A la hora que te rugieron las tripas para comer, abriste tu refrigerador y comiste algo. Comida decente o chatarritas, pero de que le empacaste. ¿Y en dónde dormiste hoy en la noche? ¿Abajo de un puente? No, te despertaste en una cámara, en una recámara con techo y cobijas abrigadoras. Pregunta, ¿somos o no somos ricos? Claro que somos.
porque a lo mejor mi casa cuesta una tercera parte de la que cuestan las otras, o a lo mejor ni casa propia tengo, pero tuviste, ¿no? Desayunaste o saliendo de aquí te vas a ir a comer. Entonces, ¿sabes qué? Somos muy, muy ricos. Eso es una cosa. Pero enseñar que yo no soy bendecido porque no tengo unos cuantos milloncitos en mi cuenta en el banco, no, espérate. No, no. Es que eso no se debe de enseñar. Y eso se enseña y se proclama y todo. Y de veras que arde mi corazón porque salen en la televisión y diciendo, México lindo y querido, y nos vemos en tal fecha en marzo, y nos vemos en tal fecha en Toluca, en marzo. Y créanme que se va a llenar ese auditorio y se va a llenar de cristianos que yo les quiero dar con mi Biblia con alambre de púas para que se les alinee el cerebro y el entendimiento y digas, oye, vas ahí y vas y aparte te van a arrancar tu lana, porque o cuesta la entrada o no te dejan ir si no ofrendas. ¿Sabes qué? Vete a tu congregación local, ofrenda ahí, vete a tu congregación local, aliméntate de lo que dice la palabra de Dios ahí, siembra ahí a donde estás recibiendo el alimento. No vayas a oír a este tipo de gente que a todas luces son falsos maestros, falsos profetas. El profeta que es de Dios, lo que diga hoy en día debe de estar de acuerdo a lo que la santa palabra de Dios enseña. Entonces quedamos que si hay profetas, sí hay profetas, pero no a la manera del Antiguo Testamento. A la manera del Antiguo Testamento, en lo único que se parecen hoy en día son esos pastores de pastores que van a congresos de pastores y le dicen a los pastores, arrepiéntete. Ya estuvo bien de enseñar burradas. Enseña la palabra de Dios. El que hace eso, el que dice eso, el que predica eso a líderes espirituales, a lo mejor puedes pensar que es un profeta de Dios. Así le hacía Jeremías. Oye, 23 años, mañana, tarde y noche, llevo yo predicándoles que se vuelvan de todo su corazón a los caminos del Señor y no me hacen caso. ¿Qué es lo que haría un profeta hoy en día? A lo mejor estaría al frente de una congregación, pero le va a estar diciendo a su congregación, vuélvanse de todo su corazón al Señor, arrepiéntanse con todo su corazón de sus pecados, o si hay más líderes espirituales con los que él tiene contacto, le va a decir a esos líderes espirituales, ya dejen de predicar fábulas engañosas. Les ruego, les encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ya por favor se dejen de guacas y enseñen la Biblia. Entonces, un profeta hoy en día sí que los hay, enseña la Biblia. Y quiero acabar con este concepto. Mira, nos vamos a hacer aquí expertos en las manifestaciones del Espíritu Santo. Ya las empezamos a ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 y 2. ¿Cuáles son las manifestaciones del Espíritu Santo? Bueno, las manifestaciones del Espíritu Santo, para que las entendamos, son tres esencialmente. Los ministerios, que les voy a decir su palabrita en el griego, diaconías. Las operaciones, que les voy a decir su palabrita en el griego, energemas, de donde viene nuestra palabra energía. Y los dones o carismas. Entonces, en esta congregación, sin temor a equivocarme, tú tienes uno o varios dones o carismas. ¿Cuáles son los dones? ¿Por qué digo carismas? Porque esa es la palabrita en el griego que se utiliza en Romanos capítulo 12. Fíjate. Romanos capítulo 12. Y de ese tienes uno o varios, ¿eh? Dice, de manera que teniendo diferentes carismas o dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o el de servicio en servir,
el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Son 7 dones. Tú tienes uno o varios. Yo puedo ver, por ejemplo, en nuestro hermano Sterling y en la Místere, pues Místere, ¿verdad? Al fin Místere, que tienen un carisma clarísimo de enseñanza. En Adriana y en José Antonio se llama, de escuela dominical, tienen un carisma de enseñanza clavadísimo. ¿Por qué? Porque pueden dar estudios. Bien probable también tú, Agus, el de la enseñanza. Agus tiene en su corazón abrir un estudio antes de empezar aquí el servicio para los que lleguen temprano. Bueno, es una gracia que Dios da para enseñar, pero no es enseñar matemáticas, no es enseñar, no, para enseñar la Biblia. Entonces, aquí hay varios que yo puedo identificar que tienen este don que Dios les dio. Y entre estos dones que Dios da está el de profecía. Pero ahí te va algo que te tienes que tatuar en tu corazón de una vez, y si no entiendes, pues ya te lo explicaré con manzanas después. Que no todo el que profetiza es profeta. ¿Cómo es eso? Bueno, vean por favor, y aquí está bien claro en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 21. Dice el versículo 8, al otro día, Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, ya vimos esta diaconía o este ministerio, que es de los 5 que aparecen en Efesios 4:11, profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Esas son las diaconías, es una manifestación también del Espíritu Santo. Bueno, estaba Felipe, que era el evangelista, que empezó siendo diácono, o sea, él tenía un don, un carisma de servicio, según lo que ya leí en Romanos 12, pero al final del día acabó siendo evangelista, que era uno de los 7 de Hechos capítulo 6, y dice que se quedaron con él, posamos con él. Tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Cuando en la Biblia leemos la palabra doncellas, estás hablando de una muchachita entre los 13 y los 16 años. Entonces hay gente que dice, es que las hijas de Felipe eran profetisas. No, señor, ¿cómo una niña va a ser profetisa? Que no hay mujeres profetas, habrá, pero no sé, la tengo que buscar en la Biblia. Yo la que conozco es Débora, pero esa no era profeta, era juez. Bueno, ¿sabes quién sí dice que era profeta? María, la hermana de Moisés. Pero contados, ¿no? Pero estas niñas no pueden estar al frente de una iglesia porque tienen entre 13 y 16 años. Pero si se pueden levantar en la asamblea o a la hora de la comida en su casa y decir, papá, mamá, hermanitos o congregación, el Señor dice esto. Porque profetizar no es dar una predicción al futuro. O bueno, no necesariamente. Hoy en día menos que nunca, porque quedamos que esas ya están aquí. Profetizar es hablar espontáneamente de parte de Dios. Yo estoy hablando ahorita a ustedes y estoy dando un mensaje que tiene que edificar, tiene que exhortar y tiene que consolar. Pero no estoy profetizando. ¿Por qué? Pues yo tengo aquí mi bosquejito, ¿verdad? Punto 1, 2, 3, y tengo aquí mis citas bíblicas y todo, pues más parece una enseñanza, un mensaje, pero no estoy profetizando. ¿Qué sería profetizar? Que algo que no esté en mi mensaje, yo les dijera, hermanos en Jesucristo, el Señor me está diciendo que tu ánimo no decaiga, que sigas adelante, que Él está contigo en medio de esta situación difícil que estás atravesando. Yo estoy hablando, cuando alguien está hablando espontáneamente, inspirado por el Espíritu Santo, que no contradice la palabra de Dios, es cuando está profetizando.
Entonces una de estas niñitas podría decir a la hora de la comida: papá y mamá, el Señor nos dice que no te preocupes, papá, que Él tiene el control de tu negocio en sus manos y que debemos estar agradecidos con Él. Ok, la niña profetiza, pero no es profeta. Y aquí es a donde muchos que pueden profetizar se creen profetas sin serlo. Porque antes de ser profeta, eres llamado a servir al Señor de tiempo completo, como es llamado a servir al Señor un pastor. Entonces no hay tal cosa de que estas niñas o señorititas sean profetas. Sin embargo, seguimos leyendo. Tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, que se menciona en el capítulo 12 de Hechos. Este sí era profeta. Y ya le está diciendo que, ¿sabes qué? Van a apañar al apóstol Pablo, lo van a meter preso cuando llegue a Jerusalén. Está hablando de parte de Dios, pero este sí era un ministro de la palabra, como los que estaban en Antioquía, que dice que había profetas y maestros. Entonces, conclusión. ¿Hay profetas hoy en día? Sí. Todo el que profetiza, me estoy refiriendo al que hable inspirado por el Espíritu Santo, que no contradiga la palabra de Dios, ¿es profeta? La respuesta es no. Sí tiene un carisma de profecía, pero no es profeta. O sea, sí tiene un don de Dios para ser sensible a la voz de Dios y podernos dar un mensaje, pero eso no lo convierte en alguien experimentado, en alguien que puede ser pastor de pastores, exhortándoles que prediquen la sana doctrina o este tipo de cosas. Y también la profecía la encontramos como una operación del Espíritu o como un energema, pero esa es otra historia. Esa la vemos cuando estudiemos 1 Corintios y cuando lleguemos en 1 Corintios hasta el capítulo 14, porque profecía aparece en las 3 listas de las operaciones del Espíritu Santo. Aparece en las diaconías o ministerios, el profeta aparece en los dones, en Romanos 12, y aparece en las operaciones en 1 Corintios 12 y parte de estas operaciones explicadas en el capítulo 14, pero demanda tiempo y paciencia y ahí la llevamos. Pero lo que yo quiero que hoy quede claro en tu corazón es: no nos privemos la bendición ni de escuchar profecías o palabra profética, que sí las hay, pero con estas condiciones y con la autoridad de la palabra de Dios, o pasándola, perdón, por el filtro de la palabra de Dios, y ponernos bien vivos, porque esta gente parece que son cristianos. ¿Por qué parece que son cristianos? Porque a lo mejor después de sus mafufadas y después de todo el showcito y después de la gente que le da la calambrina y todo eso, a lo mejor hacen un llamado para que la gente reciba a Cristo. Pero hay que entender que una estrategia inequívoca del diablo para engañar, si fuere posible, que sí es posible, a los hijos de Dios, es la estrategia de mitad y mitad. Mitad verdad y mitad mentira. Y usan el nombre del Señor y dice, y toman la piedad como fuente de ganancia. El que tome la piedad como fuente de ganancia, dice, apártate de los tales. Si es cierto, si es cierto, si es cierto. Pablo lo reconoce. De gran ganancia es la piedad, pero acompañada de contentamiento. Decía Pablo, es que yo estoy administrando y mira que me toca administrar una ofrenda, pero ahí te la encargo. Nos alcanza para los viajes misioneros y para pagar el transporte marítimo y terrestre de 1, 2, 3 por mí, por todos los que me acompañan, para hacer la obra de Dios, por las ofrendas que da la iglesia. Amén. Es administrador de esos bienes. Pero cuando se, 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 se captura el corazón del ministro por el amor a las riquezas, dice, apártate de los tales.
porque muchos han caído en este engaño y han atravesado cosas penosas y dolorosas, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Sí es cierto, se necesitan bienes materiales, sí es cierto, se necesita dinero para el sostenimiento de la obra, eso es una cosa, pero otra muy diferente es esos que se quieren enriquecer eh, con base en la obra cristiana. Uno de pastor ha sido muchas veces expuesto a esto, porque oye, tal hermano, ¿verdad que predica bien? Sí, pues invítalo a predicar. Oye, buena onda, pues sí, lo vamos a invitar. Y hablas, hermano fulano de Abraham, ¿quieres venir a predicar a mi iglesia? Sí, pero te cuesta tanto. Acto seguido, les cuelgo el teléfono, te reperdono, te rebendigo y no te vuelvo a invitar. Yo ya sé que él vive de las ofrendas, pero uno va gratis. Ya si se quieren mochar contigo, amén. Ya si te quieren dar una ofrenda, amén. Pero el evangelio se da de gratis. Entonces, cuando invitaba yo a alguien y venía y no de antemano pedían dinero antes, bienvenido. Y sabes qué, y le juntas lo más que puedes. ¿Por qué? Porque el que trabaja en el evangelio, que viva del evangelio. Eso está establecido por Dios. Pero eso es una cosa, pero que te digan, te cuesta tanto que vaya a predicar a tu iglesia o así, jamás, pero ¿qué pasó? Y ahorita es de lo más común eso. No es de Dios. Caen en codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Creo que tenemos elementos suficientes para identificar a un falso profeta, sin caer en la cuestión de que ya no hay profetas, no, ya no hay nueva revelación, ya no se le puede añadir nada a la Biblia. Pero si hay quien habla de parte de Dios y lo habla bien y lo hace bien, siempre y cuando los demás juzguemos. ¿Qué es lo que hay que juzgar? Que no contradigan lo que enseña la Biblia. Y entonces sí, examinas todo y retienes lo bueno. De otra manera, ¿de dónde sacamos tanta piedra para lapidarlos? No se puede. Entonces, ya la Biblia hoy en día hasta da chance de que se equivoquen. ¿Por qué? Porque el que tiene que juzgar es uno. Vamos a ponernos de pie y a darle gracias a Dios. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, agradecemos profundamente este tiempo. Agradecemos profundamente por tu santa palabra. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, te suplicamos ser hacedores de la palabra y no son solamente oidores. Señor, puesto de acuerdo con mis hermanos, yo quiero suplicarte que nos concedas en nuestra vida cristiana sufrir, por así decirlo, la sana doctrina. Que nos libres de la comezón del entretenimiento cristiano o el entretenimiento teológico, como se le diga. Queremos ser edificados con tu santa palabra y tú nos adviertes por algo en este tiempo. Bueno, quiere decir que estamos expuestos, que podemos ser vulnerables al engaño. Y te suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesús que nos libres de esto. Y no solamente a la parte del cuerpo de Jesucristo, a esta iglesia. Ten misericordia de la iglesia en general, del cuerpo de Jesucristo en general, a donde se congreguen, a donde estén. Abre los ojos, por favor, de nuestros hermanos en la fe que sufran la sana doctrina, que no se vayan por la apariencia de esta gente que muchas veces profesan piedad, pero niegan la eficacia de ella. Líbranos de esto, Señor, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Ten misericordia de nosotros. Concédenos, Señor, en la medida
que podamos ir creciendo en tu conocimiento, en el conocimiento de tu Hijo Jesús, en el conocimiento de tu voluntad. Irnos edificando, Señor, con tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús y te damos las gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Nos vamos a despedir cantando el éxito que nos reclaman los niños y los papás de los niños todos los domingos de aquí a que el Señor venga. ¿7 qué? Los jueves ahora empieza el estudio a las 7 de la noche con nuestro hermano Henry Sterling, para que sea del conocimiento de todos ustedes, jueves a las 7. Fíjese que, perdón. Sí. Dos cosas quiero hacer antes de aventarnos esta rola, porque media vez acabas la canción y ya todo el mundo está preparado para irse, y eso que no hay Super Bowl hoy, pero yo quiero dar las gracias a Adriana, a Juan Antonio, José Antonio, Juan Antonio, porque ellos, desde que anunciamos que iba a haber escuelita dominical, se apuntaron y dijeron, es que cuando hay escuelita dominical, nosotros queremos estar ahí. Y bueno, desde que hay escuelita dominical han estado ahí, pero junto con ellos se apuntaron otros que no los veo. ¿Para qué? Pues para que no todo recaiga en nuestros hermanos. Yo quiero decirles que cuando quieran y puedan, y que estamos profundamente agradecidos, pero no es un yugo que a fuercita tienen que ser ustedes todos los fines de semana, no. A fuercita solo para nosotros, pero para los demás ministerios o las demás áreas de servicio es el que quiera y el que pueda, pero toda nuestra gratitud, porque los pequeños, que aparte la mayoría son de nuestra familia, han sido bastante edificados. Muchas gracias. Muchísimas gracias por eso. ¿Hasta allá llegó? Bueno, otra cosa, yo no sabía lo que eran redes sociales, ya se los he comentado, y en menos de un año que abrimos una página en el Facebook y en el YouTube y en, ¿qué más? TikTok, Instagram y estas cosas. Y ya sabrás, los comentarios de repente nada bonitos y sobres y con todo, y está bien, porque a lo mejor muchos de ellos me los gané a pulso o los pedí por favor. Pero te sobrepones y tiras para adelante, te arrepientes. Digo, es que ya más quebrantado y más arrepentido no puedo estar. Ya me arrepentí de la hormiga que maté cuando iba en la secundaria, y con eso hasta lo más grave también, ¿no? Y sí, he experimentado lo que es que si mis pecados fueren como la grana, como la blanca nieve, van a ser emblanquecidos, o la blanca lana, por el sacrificio de Jesús, por los méritos de Cristo, y muy agradecido estoy con el Señor por eso. Entonces, que ya se me había quitado el asunto de estar viendo ahí comentarios feos con relación a nosotros, a nuestra persona y a nuestro trabajo para el Señor. Pero si bien, ahora sí que me acaba de llegar el chisme cristiano, que siguen diciendo cosas. Y mira, que sigan diciendo de mí está excelente, no pasa absolutamente nada. Pero ya cuando se meten con la obra de Dios, con el trabajo cristiano, cuando a donde hay gente alabando, exaltando, glorificando el nombre del Señor, a donde hemos presenciado en el poquito tiempo que lleva Nuevo Nacimiento verdaderos, auténticos, legítimos milagros que se han hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén de las conversiones, la gente que ha entregado su vida al Señor. Pero ya no tanto en línea, sino ahora sí que presencialmente, siguen profiriendo juicios de maldición. Y yo les platico esto, pues para que nos ayuden a orar. ¿Cómo hay que orar? En el nombre de Cristo. Cualquier juicio de maldición, cualquier palabra de maldición en contra de Nuevo Nacimiento, de los pastores, de los hermanos que ahí se congregan, está cancelada y echada fuera. Sin rencor, sin resentimiento. ¿Sabes qué? Esa gente que está maldiciendo, que el Señor la guarde, que el Señor la bendiga, que le resplandezca la luz del evangelio, porque muchos estoy seguro que ni cristianos son. Pero yo afirmo categóricamente que esto
Nuevo Nacimiento no es mi congre. Yo, mi esposa y yo estamos obedeciendo, el pastor Héctor, estamos obedeciendo. El Señor nos dijo, háganlo, lo hacemos. Pero es tu congre, es el lugar. O yo fui por ti, no, ¿verdad? O yo te encañoné para que vinieras acá. No, tú te sobrepusiste también a muchas cosas y aquí estás. ¿Por qué? Bueno, algunos de ustedes me lo han dicho y me lo han dicho con todas sus letras. Porque Dios me dijo. Yo, amén, que Dios le diga a más gente. Todavía nos alcanzan las sillas. Y eso está bien. Pero esto es una cosa que, mira, la oración eficaz del justo puede mucho. Y si aquí hay uno o dos como Elías, ya la libramos. Y yo estoy seguro que sí. ¿Para qué? Para cancelar las maldiciones que hay en contra de esto que es la obra de Dios. Echarlas fuera en el nombre de Jesús. Muchas veces es porque no han venido, o sea, no han experimentado, que no sé qué piensan, ¿no? Pero más de una vez los que cruzan esa puerta, que es la primera vez que llegan, todavía ni llegan a su silla y ya está hecho un mar de lágrimas, ¿no? Porque se percibe la presencia de Dios en medio de nosotros. Y ahí no hay truco, ahí se cumple la Biblia, que a donde están dos o tres, pues ahí está el Señor. Y que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Pero yo quiero compartirles estos para que nos ayuden ahora, cancelando estas maldiciones y bendiciendo a esta gente que sigue en la terca, diciéndonos cosas que de verdad que Dios les guarde. Yo los reperdono y los rebendigo. No, de verdad que sin resentimiento.